Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Qué bueno están los hermanos otra vez juntos, ¿verdad? Juntos en armonía, marcando las distancias, claro, porque somos peligrosos. Tenemos que marcar las distancias, ¿no? Bienvenidos a todos. Que la bendición del Señor nos proteja, nos cubra y nos guíe siempre, ¿no? Andar en la bendición de Dios es lo más importante que un creyente tiene que desear. Vivir de acuerdo al propósito de Dios y así recibir sus bendiciones. Hoy quiero tocar un tema nuevo que lo he titulado ¿Cómo andar sabiamente? Estamos atravesando una serie de circunstancias que nadie podía imaginar, que hace tiempo que podíamos imaginarnos que íbamos a pasar por esta serie de circunstancias, ¿verdad? Ante esta situación, ¿cómo debe comportarse la Iglesia? ¿Cuál es el papel de la Iglesia ante esta situación? Porque muchas veces nos hacemos esa pregunta. Las personas que nos rodean nos hacen ciertos comentarios, ciertas preguntas, a ver qué nosotros pensamos, qué nosotros aconsejamos. Entonces debemos ser sabios. Por eso el tema lo he llamado así, cómo andar sabiamente en tiempos difíciles. Primeramente tenemos que aceptar la situación. No podemos eludir. No podemos ser fanáticos en el sentido de negar lo que está ocurriendo, ¿verdad? No podemos. La situación es difícil y la Iglesia tiene que asumir ese papel, tiene que aceptar la situación. También la Iglesia tiene que aceptar su responsabilidad. En esta circunstancia que estamos atravesando, la Iglesia tiene una gran responsabilidad, que es aconsejar, guiar a las personas que vienen a nosotros con el temor y con la incertidumbre que están pasando o que está ocurriendo. Entonces nosotros tenemos un buen motivo, un buen papel de cómo aconsejarle. Eso es una gran responsabilidad por parte nuestra. También tenemos algo importante, que nosotros como hijos de Dios, como creyentes y seguidores de la Biblia, sabemos, estamos advertidos que estas cosas iban a ocurrir, ¿verdad? Al final de los tiempos, la Biblia enseña, lo podemos ver en muchos pasajes de ella, que al final de los tiempos que estamos atravesando iban a ocurrir toda esta serie de cosas. O sea que nosotros estamos preparados o deberíamos estar preparados sabiendo si somos seguidores de Cristo de verdad, si en verdad entendemos la Biblia, sabemos que todo esto es necesario que ocurra antes de la segunda venida de Cristo. Y el último punto es actuar con sabiduría, que es de lo que voy a tratar de transmitir hoy. Cómo actuar sabiamente en estos tiempos de pandemia. Alguien dijo, no es lo mismo saber algo que saber cómo hacerlo. Tú puedes saber que estamos atravesando unas circunstancias difíciles, pero ¿cómo aconsejar? ¿Cómo hacerlo? La Biblia nos va a enseñar a través de, no sé si varias semanas, cómo debemos actuar sabiamente. ¿Qué es sabiduría? Vamos a definir lo que es la sabiduría. La sabiduría habla de prudencia, habla de cuidado, de diligencia. O sea, saber cómo comportarnos y saber el modo de conducirnos en la vida y sobre todo en tiempos difíciles. Yo digo que la mejor sabiduría es la sabiduría divina. O sea, las personas te pueden decir, te pueden aconsejar mediante su sabiduría propia. Digamos que los políticos, los biólogos, las personas que trabajan en sanidad, te pueden aconsejar o te pueden decir que no es malo, quizá muchos consejos son buenos, pero realmente la sabiduría real y auténtica es la que viene del cielo. Y nosotros debemos guiarnos por esa sabiduría. Santiago ya lo dice en el capítulo 3, verso 17, que la sabiduría que viene de lo alto es pura, primeramente. O sea, no está contaminada,
Después trae paz, es pacífica, amable, tiene buen trato, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y no hay incertidumbre, no hay duda. En la sabiduría de Dios no hay ningún tipo de duda, ni de hipocresía, de aparentar lo que no se es. Y precisamente en el libro de la sabiduría, que es el libro de los Proverbios, Salomón dice en el capítulo 3, los versos 5 al 7, fíate, que quiere decir confía plenamente en el Señor con todo tu corazón. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Hemos dicho que sabiduría es prudencia, o sea, no te creas más sabio que nadie. Está diciendo ahí la sabiduría de Salomón, la sabiduría bíblica, la sabiduría que viene de lo alto. Dice el verso 6, reconócelo en todos tus caminos, que en todos los caminos que emprendas, en todos los pasos que des, seas guiado por esa sabiduría. Esa es la importancia de conocer la palabra de Dios, que es sabia. Dice, y Él enderezará tus veredas. Si vas torcido, si vas por algún camino que no es correcto, que vas desviándote, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios te va a conducir, va a enderezar tu camino. Y luego en el verso 7 atestigua, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Dicho de otra forma, no te creas que tú estás en plenitud de la sabiduría, porque puede ser que estés en un error, que queriendo ser guiado por la sabiduría divina, seas influenciado por la sabiduría humana. No sé si me estáis entendiendo. Muchas veces, cuando no encontramos una respuesta rápida, una solución rápida, una contestación rápida a una demanda, pensamos que Dios se ha olvidado y ha mirado hacia otro lado. Y entonces buscamos la sabiduría humana, que es donde está el error. Porque la sabiduría verdadera, en el tiempo verdadero, en el kairos de Dios, Dios te la va a dar y te va a guiar. Solo falta que tú estés dispuesto a esperar, recibir el consejo y la sabiduría que viene de lo alto. En Eclesiastés, capítulo 2, verso 13, leemos un versículo muy importante. Dice, Salomón también dice, he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad. El ser sabio sobrepasa a los faltos de sabiduría. De la misma manera, añade, que la luz se diferencia de las tinieblas. O sea, la sabiduría puede ser luz y las tinieblas es la necedad. Pues dice que la sabiduría es mejor que la necedad, de la misma forma, de la misma manera que es mejor la luz que la oscuridad. ¿Tú qué prefieres cuando entras a casa de noche? ¿Encender la luz o no encenderla y ir dándote golpes con todos los muebles? La sabiduría es la luz, es darle al interruptor para que la luz te ilumine y vayas esquivando el sofá, la silla, la mesita del comedor. ¿Verdad que sí? Es un ejemplo, digamos, práctico para que entendamos. Pero el ser humano, hermanos, es tan necio, anda en tanta necedad, que sigue negando a Dios, sigue negando la sabiduría de lo alto, sigue ignorando a Dios, no quiere saber nada de Dios. Y así le va a la sociedad humana, al sistema mundano que vive de espaldas a Dios, no le va bien. En Mateo, capítulo 5, verso 14, Jesús declara cuál es el papel de la Iglesia para los tiempos difíciles. Y si leemos en el verso 14, dice, vosotros sois la luz. ¿De dónde? Del mundo. Aquí no se está refiriendo al globo terráqueo como mundo, no, se está refiriendo a las personas que habitan en este mundo. Nosotros tenemos que alumbrar a las personas que habitan en este mundo. Ese es el papel, eso es actuar con sabiduría en estos tiempos difíciles. Aprender a ser luz, ¿verdad? Dice, y luego añade Jesús, dice, y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. O sea que tú, si eres la iglesia verdadera, si representas la iglesia verdadera,
tienes que alumbrar, no te puedes esconder. Por muy difícil que veas el tiempo, hay personas que dicen, se lían la manta a la cabeza y no quieren saber nada. La Iglesia de Jesucristo, los verdaderos creyentes, tenemos que alumbrar. Y alumbrar es traerles paz, traerles sosiego, traerles la paz, el refrigerio que da el ser hijos de Dios y conocer a Dios. Y saber que Dios está en control. Yo estoy seguro, yo estoy segurísimo, que si el ser humano se diera la vuelta y buscara al Señor, toda esta situación que estamos viviendo desaparecería en nada. Pero el hombre se ofusca en negar a Dios, quiere seguir negando la luz y por tanto vive en oscuridad, vive en tinieblas. Un simple virus que apenas se puede ver con un microscopio lleva en jaque a toda la humanidad. ¿Por qué? Podríamos decir, ¿por qué Dios, siendo tan bueno, deja que ocurra esto? Dios permite, Él no manda ningún virus, ni ninguna enfermedad, ni ningún mal al hombre. Él quiere todo lo contrario. Toda buena dádiva viene de Dios. Lo malo no viene de Dios. Pero Dios utiliza a veces lo malo, permite lo malo, para que el ser humano reaccione y se dé cuenta de la dependencia que tenemos de Dios. De la misma manera que un pez depende del agua para subsistir, el hombre que es creado por Dios necesita a Dios para vivir. Amén. Fuera de Dios el hombre existe, no vive. Pero los verdaderos cristianos vivimos, ¿verdad? Amén. Y vivimos en la sabiduría divina, en la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, Jesús dice que somos luz. Pero ¿cómo vamos a demostrar que somos luz? ¿Cómo hacerlo? La carta del apóstol Pablo a los Efesios corrobora lo que Jesús dijo acerca de cómo debe andar, cómo debe vivir un verdadero, un auténtico cristiano. Y en Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo ustedes, nosotros, erais tinieblas. ¿Qué significa que éramos tinieblas? Pues significa que estábamos llenos de oscuridad, estábamos llenos de ignorancia y estábamos llenos de pecado. Pero eso dice éramos, erais. Habla en término pasado. Un cristiano era tinieblas, pero hoy es luz. Y si sigues en tinieblas, es porque no has tenido un encuentro real y personal con Cristo. Porque el que tiene un encuentro real y personal con Cristo, el ser humano que tenga ese encuentro sale de las tinieblas a la luz. Por tanto, el primer paso para poder alumbrar, ser luz a este mundo, es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y vivir de acuerdo a sus preceptos. Si no, no vas a ser luz. Aunque Jesús dice que erais tinieblas, si seguís en tinieblas, no podéis transmitir luz. ¿Estáis comprendiendo, hermano? La necesidad de la vida, de acuerdo a la palabra de Dios, vivir en obediencia a Dios, dejar la ignorancia, porque nosotros conocemos, sabemos, la Biblia nos enseña, el Espíritu Santo nos guía, conocemos, sabemos. Y como conocemos y sabemos, así actuamos cuando hemos nacido de nuevo realmente, ¿no? Y entonces salimos de las tinieblas, como dice Pablo, erais tinieblas, estabais llenos de oscuridad, de ignorancia y de pecado, pero ahora sois luz en el Señor. Si estamos en el Señor, si hemos recibido al Señor como nuestro Salvador único y sobre todo como el Rey de nuestra vida, el dueño de nuestra vida, que es lo que significa Señor, entonces debemos andar como un auténtico cristiano. Si tú te llamas cristiano es porque sigues a Cristo. Si tú te llamas creyente es porque confías en Cristo. Y entonces dice, más ahora que ya habéis nacido de nuevo, sois luz en el Señor.
tienen la luz que viene del Señor, porque Jesús dijo, yo soy la luz. Y si yo soy la luz y yo me voy, la luz os la delego a vosotros. Yo, desde que el tiempo que he estado aquí en esta tierra, he sido la luz del mundo. Por eso en Navidad se encienden tantas luces. ¿Por qué creéis que es? Aunque sin saberlo, están diciendo que Jesús es la luz que vino al mundo, por eso se encienden tantas bombillas en Navidad. La luz de Jesucristo, pero cuando partió dijo, ahora vosotros sois la luz. Ahora os corresponde a vosotros seguir mi camino, el camino que yo emprendí. Yo he cumplido mi misión aquí, he dado mi vida, he entregado mi vida, he resucitado. Os he regalado la salvación a todos aquellos que me acepten. Pero ahora os toca, en compensación a lo que Él ha hecho por nosotros, nos toca ser luz. Y dice, anden, vivan como hijos de luz, que quiere decir como hijos de Dios, porque Dios es luz. Y donde hay luz, no existen tinieblas. Por tanto, andar como hijos de luz es andar con la sabiduría divina, es saber cómo hacer las cosas. En el corazón de Pablo, cuando escribió esta carta, vemos el deseo que todos los que anhelan, el deseo de que todos los que anhelen y deseen una madurez espiritual, Pablo les enseña a través de sus escritos cómo hacerlo. Si tú quieres ser sabio, tienes que madurar. Un síntoma de la sabiduría del creyente es madurar, es crecer espiritualmente. Si tú sigues siendo un bebé que tienen que alimentarte, seguirás siendo un creyente y nunca serás un discípulo. Porque el creyente pide, el discípulo da. ¿Veis la diferencia? Un creyente que no ha madurado nunca será un buen discípulo, porque es necesario la madurez para ser discípulo. Y Jesús en la Gran Comisión nos dijo de hacer creyentes, ¿verdad? ¿Qué dijo? Y de hacer discípulos, discipular a la gente, enseñar a la gente. Cuando Jesús partió el pan y los pececillos para alimentar a 5.000 personas sin contar hombres ni mujeres, ¿qué les dijo a sus discípulos? A sus discípulos, dadles vosotros. El discípulo tiene que dar, tiene que saber dar. El creyente inmaduro siempre va a venir a que le den, a recibir. Primero se es creyente, se recibe, pero luego necesitamos madurar, hermano, y empezar a dar, que es la clave del Evangelio, es dar, no recibir. Recibimos la salvación, ¿por qué? Porque Dios se dio a nosotros. El Padre dio al Hijo y el Hijo se entregó, porque Él quiso, ¿verdad? El Evangelio entonces es dar. Cuando tú has madurado, un síntoma de esa madurez es que empiezas a dar. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de darnos a los demás, de servicio a los demás, de ayuda a los demás, de hacer el bien y de la ayuda mutua, de tales sacrificios, se agrada a Dios. ¿Me estoy comprendiendo? Por tanto, la carta a los Efesios es una prueba de ello, de que el apóstol quería que la iglesia madurara. En esta carta, que fue escrita sobre el 60 o 63 después de Cristo, podemos aprender cómo ser fortalecidos para cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida, que no es otro que ser luz. Analicemos dicha carta. Vamos a leer en los versículos en el capítulo 5, los versículos 15 al 20, donde Pablo exhorta a que vivamos en el poder del Espíritu Santo. Eso es de ser sabios, andar en el Espíritu y no en la carne. Dice en el verso 15, mirad, o sea, prestar atención pues con diligencia, que hemos dicho que diligencia también significa sabiduría, cómo andéis, o sea, tengan cuidado de la forma en que viven,
no como necios, sino como sabios. Luego explicaré en el contexto de la época lo que significaba ser necio y ser sabio. Dice el verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Parece que está haciendo una radiografía de lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Porque estamos viviendo días malos. O sea, está diciendo, saquen el mejor provecho de cada oportunidad que se presente en estos tiempos tan difíciles. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Que el tiempo de crisis, tiempo de pandemia, tiempo de problemas, es tiempo de oportunidades del verdadero creyente para demostrar en quién cree y en quién basa su fe. Saquen el máximo provecho en estos tiempos tan difíciles. Y el verso 17 dice, por tanto, vuelvo a repetir, no seáis insensatos, o sea, no actúen sin pensar. Un insensato dice lo que piensa en el momento sin pensar, y a veces metemos mucho la pata en este sentido porque somos insensatos. No medimos a veces lo que decimos. Pensamos una cosa, ¡pum!, la decimos. Y a veces nos equivocamos. Y la insensatez es actuar así. Por eso dice, no seáis insensatos, sino entendidos, que quiere decir, actúen sabiendo lo que hacen y lo que dicen. De cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sabemos cuál es la voluntad del Señor en estos tiempos que estamos atravesando? ¿Habéis planteado esa pregunta? ¿Cuál es la voluntad del Señor en esta pandemia? Hay una voluntad. Todo lo que ocurre es permitido por Dios y tiene un plan y tiene un propósito. Tenemos que entender, procurar saber lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo que estamos viviendo. Para eso necesitamos un trato personal con Él. Necesitamos una comunión directa con Él, para que Él nos muestre el motivo de lo que está ocurriendo. Porque hay muchas preguntas que muchos cristianos se hacen, que para ellos no hay respuesta, porque no entienden, porque no comprenden, y es porque no tienen una relación de intimidad con Dios a través de su Espíritu Santo, a través de la oración, a través del ayuno. Buscar la voluntad de Dios y saber cómo actuar. Porque las personas vienen a nosotros y nos preguntan, ¿verdad? Y tenemos que actuar con sabiduría. Y actuar con sabiduría es ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, que nos va a decir lo que tenemos que hablar y hacer en cada momento. Si no eres guiado por el Espíritu Santo de Dios, no estás actuando con sabiduría. Y el verso 18, aquí Pablo da la solución. ¿Cómo hacerlo? Dice, no os emborrachéis con vino, embriaguéis, que es lo mismo, en lo cual hay disolución, hay disputas, hay problemas, hay enfrentamientos. El alcohol nos conduce a eso siempre. ¿Y qué dice? En otra traducción dice, esto les arruinará la vida. El alcohol, el emborracharse, arruina la vida, arruina la familia, destruye personas, ¿o no? Yo conozco casos así, de que el alcohol ha destruido familias. Por eso dice y aconseja, no os embriaguéis con vino, con alcohol. Y dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Está diciendo, antes escuchar la voz del Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo para que viváis una vida como le agrada a Dios y así poder recibir su bendición, que es una vida placentera, una vida que aunque haya problemas, el gozo debe estar en nuestro semblante, porque vivimos de acuerdo a su palabra. Antes bien dice, sed llenos del Espíritu. Y el verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, alabando a Dios, obedeciendo a Dios, sirviendo a Dios con alegría, con gozo, de verdad, de todo corazón. No importa el tiempo, no importa las circunstancias.
El gozo no es por lo que ocurre, el gozo viene por la salvación que Dios nos ha regalado. Si vamos a morir todos de COVID o de otra enfermedad, pero cuando Dios lo disponga, si Dios tiene un plan para tu vida y su plan no se ha cumplido, no temas, no tengas temor, que mientras que no se cumpla el plan, si tú estás en el propósito de Él, otra cosa es que estés enfrentándote a Él por no hacer su propósito, pero si tú estás en el propósito de Dios, Dios te va a tener aquí hasta que hayas cumplido con el propósito que Él tiene para tu vida. Por eso vive en paz, no andes en temor. Si enchufas televisión y no crees en Dios, te vuelves loco. Llevamos casi un año de malas noticias. Yo cuando salen a las 9 en tal cadena, noticias. No, yo digo malas noticias. Porque no hay una buena, todas son malas. Por eso el creyente de verdad, el cristiano verdadero, el cristiano sabio anda en el Espíritu, y el Espíritu te dice, mientras que estés en mi propósito, tú vas a estar aquí hasta que se cumpla. Otra cosa es que no estés en el propósito de Dios, y entonces no se cumple. Y como Él es soberano, cuando Él decide, volamos. ¿Estáis entendiendo, hermano? A mí esto me transmite paz. Cuando estoy preparando esto, me lo estoy aplicando a mí, y a mí me transmite fe y me transmite paz. Y no tengo miedo, no tengo temor. Que ocurra lo que ocurra, yo lo único que tengo que preocuparme es de andar en el propósito de Dios. Y despreocuparme de los demás. Que Él se encarga porque Él tiene el control. Él lo controla todo. La tierra le pertenece, toda. Lo que hay en la tierra, tú y yo le pertenecemos. Toda la creación le pertenece a Dios. Salmo 24. Toda la tierra y todos los que hay, los que habitan la tierra y todas las riquezas que pueda haber en la tierra, le pertenecen a nuestro Dios. Por eso Él decide, Él es soberano. Ser rey significa la máxima autoridad, la máxima soberanía. A los reyes se les llama soberanos, ¿verdad? Soberanos a los reyes de la tierra. Pero ¿quién es el rey de reyes y señor de señores y soberano de los soberanos? Nuestro Dios. Confía en Él. Vive sabiamente y sabrás cómo aconsejar a los demás, a sacarlo de la tristeza y del temor en la que viven. Por eso dice el 20, luego añade, dando gracias siempre por todo a Dios y Padre, o sea, siendo agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en los versículos que hemos leído, Pablo nos recuerda la forma de vivir nuestra antigua pasada, porque vivíamos en oscuridad, ¿verdad? ¿Quién no vivía antes de conocer al Señor en pecado, en ignorancia? ¿Quién no vivía en esas tinieblas? Todos vivíamos en estas tinieblas. Pero añade que ahora, después de entregarnos, de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la luz de Cristo debe ser reflejada en nosotros. Debemos andar, por tanto, como hijos de luz, y que el mundo, las personas que nos rodean, lo vean esa luz. Y como dijo Jesús, la luz no se puede esconder. Tú no te puedes esconder. Tú, si eres luz, no puedes esconderte. Tienes que alumbrar. Porque es la misión de la luz, ¿no? La luz alumbra. ¿Qué son las tinieblas? La ausencia de luz. Donde hay luz, desaparecen las tinieblas. Donde reina la luz, el reino de la luz, desaparece el reino de las tinieblas, que el reino de Satanás. Por eso la palabra de Dios dice que
Dios nos trasladó del reino de las tinieblas donde vivíamos al reino de la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Tremendo, ¿verdad? Si pudiéramos entender lo que significa realmente. Luego vemos que Pablo más adelante nos advierte que debemos tener cuidado, que tenemos que ser sabios, actuar con prudencia, con sabiduría, con diligencia, y no vivir como necios o insensatos. Y que aprovechemos, como hemos leído, el tiempo en estos tiempos tan difíciles. No podemos, siendo la luz, si somos luz en tiempos de bonanza, también debemos ser luz en tiempos difíciles. Quizá más luz en esos tiempos que cuando las cosas van bien, marchan bien, ¿verdad? Debemos ser luz cuando las cosas no van tan bien. Por tanto, en la carta de los Efesios podemos observar que el enfoque principal de Pablo es el papel de la Iglesia, la madurez de la Iglesia en tiempos difíciles. En 2 de Corintios, capítulo 13, verso 11, Pablo también escribe a los corintios, dice: amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres. ¿Pone estén alegres cuando las cosas vayan bien? ¿O que estemos alegres siempre? Estén alegres, está diciendo, da igual el tiempo, la circunstancia. Estén alegres, crezcan, maduren, hasta alcanzar la madurez. Anímense unos a otros, eso es algo importante, porque el ser humano tiende a deprimirse, a coger bajones, pero para eso estamos los hermanos, para animarnos los unos a los otros. Venga, hermano, vamos hacia adelante. No te quiero ver así, venga, vamos, lucha, pelea, que yo estoy contigo, que te ayudo. Ese es el trabajo de la Iglesia, hermano. Vivan en paz y en armonía. Si escucháramos la música de muchos creyentes, vosotros que entendéis de música, ¿habría armonía? La armonía, sabéis lo que es, los músicos saben lo que es la armonía, ¿no? Que cada instrumento, junto con los demás, salga a algo que se pueda oír, a algo agradable al oído. Si no hay armonía, es un desastre, no es música, es ruido. La música sin armonía es escándalo, ruido. La vida del creyente sin armonía, sin paz, es ruido. Pero no hay un control de la armonía que debe haber entre los hermanos. Es importante entender que debemos vivir en paz y en armonía. Dice, entonces el Dios que es amor y paz estará con vosotros. Cuando tú vivas en armonía y en paz con los demás, Dios que es amor y paz va a estar de tu lado. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. La preocupación era que la Iglesia adquiriera madurez, y la preocupación de hoy en día también de todos los pastores, que la Iglesia crezca, que madure, que empiece a ser discípulo en vez de creyente simplemente. No debemos ser creyentes, debemos creer, claro que sí, eso es lo primero, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que saltar de nivel. Es como el que estudia una carrera, tiene que ir pasando de nivel, ¿no? Pasando de curso. Hoy la juventud pasa de todo menos de curso. Eso es una broma. Por tanto, Pablo insta y empuja a vivir en el poder del Espíritu Santo, como hemos leído en el versículo 18 de Efesios 5. Vuelvo a repetir, no se embriaguen con vino, esto les va a arruinar la vida. Sed llenos del Espíritu. ¿Sabéis qué dice en el original cuando habla de ser llenos del Espíritu? Sed continuamente llenados. Ser llenos del Espíritu Santo es una acción continua. A lo largo de los avatares de la vida, el espíritu, que es pneuma, de ahí la palabra neumático, va perdiendo como aire, ¿verdad? Pero por eso tenemos que hinchar la rueda cada día. Ser continuamente llenos del pneuma,
Espíritu Santo. Por tanto, y termino con este punto, ser sabio significa estar continuamente siendo llenos del Espíritu Santo. A esto se le llama vivir en el Espíritu, que cada día tú seas llenado del Espíritu Santo. Pero hay una cosa muy importante que debemos saber. Para andar en el Espíritu es necesario que sepas cuál es tu posición en Cristo. Parte de la enseñanza en esta carta de los Efesios que estamos tratando también es describir nuestra posición en Cristo. ¿Qué somos en Cristo? Pablo argumenta que para vivir en la práctica la voluntad de Dios para nuestra vida, para vivirla, para ser prácticos, debemos andar en el Espíritu y debemos entender primeramente quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra posición en Cristo y cuál es nuestra identidad en Cristo. Es necesario saberlo. Como seguidores y discípulos de Cristo, debemos entender plenamente qué declara Dios que somos. ¿Tú sabes lo que Dios dice que eres? ¿Te has planteado alguna vez esa pregunta? ¿Qué soy? Pues soy lo que Dios dice que soy. No lo que yo opino que soy o los demás opinan que yo soy. Si he nacido de nuevo, si tengo a Cristo, si vivo en Cristo, soy un hijo de Dios. Tengo una nueva identidad. Y esa nueva identidad tiene que estar en nuestro carné espiritual. Fulanico de tal, hijo de Dios. Igual que en nuestro DNI pone Antonio, Pedro, Juan, hijo de Antonia y de Pepita, o de Josefa. En nuestro carné divino, en nuestro carné espiritual, tiene que decir hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, soy hijo de la luz. Y si soy luz, tengo que alumbrar. ¿Y tengo que alumbrar dónde? Donde hay tinieblas. En el trasfondo, en la época de Jesucristo, estar en Cristo era una simbología de habitar, de vivir en la casa del Señor. Por ejemplo, los discípulos solían pasar largas temporadas en las casas del Maestro, viviendo con ellos, para no solamente aprender la teoría que les enseñaba el Maestro, sino también la práctica, de ver cómo un Maestro se comportaba. En esa simbología, el discípulo, tú y yo, quiere decir que tenemos que vivir en Cristo, en la casa del Señor, llevándolo un poco a la práctica. Debemos estar, debemos permanecer, debemos estar firmes donde Dios nos ha puesto. No se puede ir corriendo iglesias a ver dónde predican lo que a mí me gusta. Tú tienes que estar buscando la voluntad de Dios, sabiendo, teniendo comunión con Dios donde Dios te ha puesto. Y donde Dios te ha puesto es donde tienes que crecer y donde tienes que madurar. ¿Estáis entendiendo, hermano? Vivir en Cristo significa vivir donde Dios quiere que vivas. Vivir en Cristo es mantenernos firmes, aunque no nos guste, aunque para nuestro, digamos, sentimiento humano nos parezca que nosotros merecemos estar en otro sitio. Dios es el que te escoge y te pone en el equipo. Y te pone en el sitio donde Él quiere ponerte. Tú imaginas en un equipo de baloncesto, de fútbol, que le diga el entrenador, tú eres portero, y dice, no, yo me voy a meter goles. Y nadie obedezca al entrenador y cada uno actuara a su antojo. ¿Qué pasaría? Que eso no sería un equipo. Sería un desequipo. Haciendo cada uno lo que les da la gana. Para eso no hace falta un entrenador, ¿verdad?
Pues Dios elige y te pone en un sitio. Y esa posición es en Cristo. Y donde Cristo te dice que esté, es donde tienes que estar. Porque eso habla, vuelvo a repetir, de estar firme, de quedarse, de permanecer, de cumplir y sobre todo de obedecer. Eso significaba estar en Cristo en el trasfondo de la época. Por tanto, en Cristo significa vivir de acuerdo a lo que Cristo manda y a lo que Cristo enseña. Vivir y poner en práctica y obedecer sus enseñanzas. ¿Sabéis que la frase en Cristo aparece 34 veces en los evangelios? Y 19 en las diferentes cartas. Total 53 veces, no os saquéis la calculadora, que ya la saqué yo. Esto demuestra la gran importancia de permanecer en Cristo. En Juan capítulo 15, Jesús mismo lo dijo, en el verso 4 dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Y añade, y pone un ejemplo, dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y el verso 7, si permanecéis en mí, que quiere decir, si conocéis mis enseñanzas y mis palabras permanecen en vosotros, que quiere decir, las obedecéis, pedid todo lo que necesitéis y os será hecho. Son grandes promesas bíblicas, ¿verdad? Pero que conllevan nuestra parte. Conllevan una acción por nuestra parte para poder ser acreedores, dignos de recibir esas promesas. Y es que tenemos que permanecer en Él, permanecer en Cristo, vivir en Cristo, vivir en el Espíritu, vivir sabiamente, en definitiva. Y dice el verso 8, en esto es glorificado mi Padre. Mi Padre recibe la gloria cuando actuéis así, cuando dais mucho fruto. Y así sois mis creyentes. ¿Dice eso? Mis discípulos. Hermanos, dar fruto es una cualidad del verdadero discípulo. Por eso ahora surge la pregunta, ¿qué fruto estoy dando? Que cada uno se haga esa pregunta. Depende del fruto que estés dando, te podrás considerar discípulo o no discípulo. Porque dice que una de las cualidades del discípulo es dar fruto. Llevéis, dice el verso 8 que hemos leído, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis de esta manera mis discípulos. Tremendo, ¿verdad? Pablo en su carta a los Efesios declara también las consecuencias de vivir en Cristo, la bendición que trae el vivir en Cristo. En Efesios 1:3 declara que la bendición espiritual de Dios, esto habla del crecimiento y de la madurez, solo se recibe cuando estamos en Cristo. Porque dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todo tipo de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La necesidad de permanecer en Cristo. Y en el verso 5 declara que en Jesucristo somos adoptados como hijos de Dios. Dice, en amor, habiéndonos predestinado, elegido de antemano, para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si leemos en el capítulo 1 de Juan, el verso 11 y 12, vemos a Juan hablando de Jesucristo, cuando dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, solo los que aceptan, los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, tienen el derecho legal de llamarse hijos de Dios. Si tú no has nacido de nuevo, si tú no has entregado tu vida a Cristo,
tú no tienes el derecho de llamarte hijo de Dios. Está clarito ahí, ¿verdad? La religión llama a todo ser humano hijo de Dios. Pero la palabra de Dios enseña que solo son hijos de Dios aquellos que reciben a Jesucristo como el único Señor y Salvador. ¿A quién hago caso? ¿A la religión o a la palabra de Dios? Es muy fácil decir, todos somos hijos de Dios, como queriendo complacer a toda la humanidad. Pero eso es una falacia, eso es una gran mentira. Solamente, vuelvo a repetir, tienen el derecho legal aquellos que han nacido de nuevo. El derecho legal de llamarse hijos de Dios. En Efesios 2, ahora el verso 5, Pablo declara que solamente a través de Cristo recibimos salvación. No hay otro camino hacia la salvación que Jesucristo. Porque dice, aún estando nosotros muertos en pecados, hermanos, el pecado nos mata espiritualmente. Dice, aún cuando nosotros estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. En Él, todo gira alrededor de la figura de Jesucristo. Por gracia, por un regalo inmerecido, sois salvos. Y en el verso 6 del capítulo 3 también de Efesios afirma que los gentiles, que se supone que son los que están más alejados, los, digamos, que no viven de acuerdo a la palabra de Dios, que no han aceptado el sacrificio de Cristo, esos mismos, si se arrepienten, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y también copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Este poder, el poder del Evangelio, hermanos, alcanza a todos. No desprecies a aquellos que todavía andan lejos de Dios, porque tu trabajo y el mío es acercarlos a Dios. Porque también son coherederos cuando se arrepientan, son coherederos de la gracia de Dios. Herederos significa con nosotros también. Pablo está diciendo que solo a través de Cristo podemos formar parte de la iglesia, de su cuerpo, y que el carácter de la salvación de Cristo alcanza a todo ser humano. Es universal y nos hace coherederos y copartícipes en las promesas de Dios con todos los que le acepten, sean de la raza que sean del color que sean de la condición que sean. Dios no hace diferencia, no hace acepción de personas. Amén. El poder del Evangelio de Jesucristo alcanza a todo ser humano. Es universal. ¿Sabíais eso? Todo ser humano puede alcanzar la salvación, porque Dios murió por todos. Solo que reciben la salvación todos aquellos que aceptan el regalo. Si no aceptas el regalo, si no aceptas a Jesucristo, no podrás ser salvo. Por eso en Romanos 1, 16 y 17 Pablo hace una tremenda declaración sobre lo que él creía. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es salvación. ¿A quién? A todo el que lo cree. Y añade, al judío, o sea, a los que están cercanos a Dios, y al griego, los que están más alejados. Significa. Y el verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quiero leer estos mismos versículos en la Nueva Traducción Viviente, que es, digamos, una traducción más actualizada. Dice Pablo, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque esa buena noticia es poder de Dios actuando
para salvar a todos los que creen, a los judíos, que eran los que estaban más cercanos a Dios supuestamente primero, y también a los gentiles, los que andaban más alejados. Y esa buena noticia, ese evangelio, nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Interesante, ¿verdad? Esta traducción. A mí me gusta comparar las traducciones y al mezclarlas se sacan verdaderos tesoros. Tesoros que quizá, si los leemos de una forma rutinaria, nunca encontraremos, porque sabéis que los tesoros suelen estar escondidos y hay que escarbar para sacarlos. Seguimos analizando las consecuencias y las ventajas de vivir en Cristo, de vivir obedeciendo su palabra. En Efesios 4:15 Pablo asegura que solamente en Cristo podemos crecer de una manera ordenada, porque el crecimiento tiene que ser ordenado, siguiendo sus enseñanzas puras y auténticas y sin contaminar. Dice así este versículo, sino que siguiendo la verdad, en amor, la palabra auténtica sin contaminar, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y en el verso 32 Pablo dice que solo aquellos que andan en Cristo son capaces de no hacer daño, son capaces de tener misericordia y son capaces de perdonar, que a veces cuesta, ¿verdad? El perdonar muchas veces cuesta, pero solo los que andan en Cristo tienen esa capacidad de saber no hacerle daño a nadie, de tener misericordia, compasión y también saber perdonar. Dice así, antes sed benignos unos con otros, sed buenos unos con otros, hacer el bien unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios nos perdonó en Cristo. Tremendo, ¿eh? Dios nos perdona ¿cuándo? Cuando estamos en Cristo, cuando permanecemos en Cristo, cuando sus palabras permanecen en nosotros, cuando conocemos el Evangelio y lo obedecemos. Por tanto, hermanos, debemos ejercitar y fortalecer nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar también, y cambiar de acuerdo a los parámetros, a las leyes de Dios. Vamos a leer, y estoy terminando, en Romanos capítulo 12, verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo, o sea, a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dicho de otra forma, no debemos imitar las conductas y las costumbres de los habitantes de este mundo. Más bien tenemos que dejar que Dios nos transforme nuestra forma de pensar. Y entonces, de esa manera, vamos a aprender a conocer la verdad de la voluntad de Dios, que, como ha dicho, es buena, es agradable y es perfecta. También debemos estar fuertes, fortalecidos en el espíritu, para no caminar de una manera fluctuante, vacilando, dudando, y nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, cualquier disparate que surja de la mente del ser humano. Eso significa vivir con sabiduría, vivir sabiamente. Santiago así lo dice, pero vivan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y en Colosenses 2:8 dice, mirad, que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas. En otra traducción dice, disparates elocuentes, según las tradiciones de los hombres, según lo que nace del pensamiento humano, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según
lo que Dios dice, lo que Cristo manda. Amén. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene, aprendiendo a ser sabios, a comportarnos en estos tiempos difíciles como sabios y no como necios. La semana que viene explicaré, porque no ha dado tiempo hoy, lo que significaba ser necio y sabio en tiempos de Jesucristo, que es interesante, no lo perdáis, porque hay una gran revelación en eso. Amén. Bien, que Dios les bendiga.